Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este especial, porque ya sabéis que no suelo tocar películas americanas, pero bueno, esta película me llamó la atención, sobre todo principalmente por las declaraciones de la protagonista, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar rápido de ella. Yo siempre he sentido una gran admiración hacia Kate Beckinsale. O sea, me parece una mujer súper atractiva y que hubiera, para mí, personalmente, si fuera director de cine, yo la hubiera contratado para, yo creo que uno de los papeles de su vida, porque dentro del género al que ella normalmente acude, que es el género de acción, sus rasgos físicos coincidían con el personaje de Motoko Kusanagi. O sea, es decir, yo no hubiera cogido a Scarlett Johansson para hacer Ghost in the Shell, sino que la hubiera cogido a ella, la hubiera seleccionado a ella, o la hubiera tratado de convencer. No sabemos si a lo mejor le propusieron el papel y ella dijo no. Pero creo que es una mujer que lo hubiera hecho bastante mejor, bastante bien, y que todo el mundo la hubiera reconocido como Kusanagi tranquilamente, sin teñirla al pelo, sin hacer mucho, porque sus rasgos físicos, o sea, su fisonomía coincide con la protagonista, ¿no? de este manga de ciencia ficción, ¿no? Y de cyberpunk en general. La cuestión es que antes de ver esta película, en el canal de YouTube de Looper, vi como una especie de reportaje, ¿no? En el que hablaban sobre ella, ¿no? Y sobre ciertas declaraciones en las que ella declaraba que no iba a continuar, ¿no? Con la saga Underworld, ¿no? Con la saga Inframundo, ¿no? Y entre las razones que ella esgrimía que o dejaba caer que su personaje estaba demasiado sexualizado y que ella tenía que pensar de cara a la hija que tenía, o sea, que no podía aceptar ciertos papeles ya, porque ya no era digamos, una mujer libre, ¿no? Sino que ya tenía una hija y quería que su hija no viera ese tipo de papeles, ¿no? Entonces, digamos que Kate a lo largo de su carrera ha hecho varias películas, ha hecho películas para televisión, ha hecho ciertas películas en las que podría haber destacado, pero no se sabe por qué las películas no funcionaron a nivel de taquilla, a nivel de crítica, ¿no? Y bueno, yo la conocí en la primera película de Inframundo, de Underworld, en 2003, haciendo el papel de Selin. Luego en Van Helsing, donde hacía de Anna Valerius. En Van Helsing, la asignación de Londres, donde interpretaba a la reina Victoria. El aviador, donde hacía de Ava Gardner. Underworld Evolution. Ángeles en la nieve, donde hacía de Annie Marchand. En Vacante 2, que hacía de Amy Zorro, ¿no? Que en Inframundo, ¿no? En el ascenso de los licántropos, ¿no? Que hacía un pequeño cameo, ¿no? En Total Recall, aquella que es digamos, como un reboot, ¿no? De la antigua, de Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone, ¿no? Y luego después del fracaso, porque hay que decirlo claro, después del fracaso de Inframundo o Underworld, Guerras de Sangre, de la cual hice crítica en mi anterior canal, que desapareció, o mejor dicho, que yo hice desaparecer, lo que cuento es que
ha hecho papeles con corte más dramático, menos sexuales, menos, o sea, menos llamativos, menos explosivos, menos de acción, ¿no? Como El único niño vivo en Nueva York, cuando hacía el personaje de Joanna, o en Intocable, que ella hace de ella misma, ¿no? O Sacudida, o en El tonto, o que saldrá próximamente, o en Hija del prisionero, ¿no? Que son papeles bastante más dramáticos, ¿no? Entonces ella lo que esgrimía o de alguna manera denunciaba era que el fuerte abuso, ¿no? Por parte de las productoras con respecto a ella, ¿no? Para meterse en el personaje de Celine y bueno, que digamos que en cierto modo le molestaba el tema de ir siempre con el traje de látex, ¿no? Con el traje este de cuero a todos lados, ¿no? Realzando su figura, porque ella es una mujer bastante atractiva, ¿no? Ya de por sí. Entonces, viendo esa entrevista, pues oí hablar de Jolt y digamos que lo que me venían a decir es que iba a ser una película dramática. ¿Por qué? Porque hablaba de un tema psicológico, ¿no? Como son los impulsos agresivos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a ver la película, porque yo creo que a ver cómo es esa faceta dramática, ¿no? Porque digamos que las películas que mencionaban en el vídeo de Looper, pues no las había visto, y estaba viendo trailers y sí, se veía que eran de corte dramático, ¿no? Entonces dije, pues bueno, vamos a ver cómo es en calidad interpretativa Kate Beckinsale, ¿no? Y entonces me meto a ver la película esta de Jolt, que habla de una portera de discoteca que no puede reprimir sus impulsos agresivos, ¿no? Y entonces, pues, como digo, con esa premisa, pues me meto a ver la película. Mi sorpresa es que esa película, en cierto modo, contradice las declaraciones de Kate Beckinsale, y no solo eso, sino que la película es como una especie de refrito de otras, o sea, de refrito a nivel de guión, quiero referirme, ¿vale? O sea, un refrito de otras películas que ya hemos visto, como por ejemplo podría mencionar, sin ir más lejos, Atomic Blonde, aquella película de Charlize Theron de espionaje de 2017, o la película Lucy de 2014 que hizo Scarlett Johansson. Entonces, lo primero que te encuentras en la película es la historia de Kate Beckinsale, que se llama Lindy Lewis, ¿no? Y entonces te lo ponen todo ya, o sea, ya ves que el tinte de la película se parece mucho a un tono gracioso, por decirlo, con cierto humor negro, ¿no? Que se ve en películas, o sea, ese humor negro y bastante retorcido, ¿no? Como pasaba en la review que tenéis en el canal de Viuda Negra, ¿no? Donde un tema serio lo convierten en una especie de mofa o burla, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, o sea, te lo tomas como, o sea, te quieres tomar la película con seriedad, y al final la película bromea contigo. Digamos que la película en sí te vacila, por ser más explícito, ¿no? Entonces, como digo, cuenta la historia de Lindy, que Lindy es una chica que desde pequeña pues tiene impulsos agresivos. O sea, vemos una... a partir de aquí voy a ir con la parte de spoiler directamente. Entonces vemos a Lindy que está en un cumpleaños, ¿no? Y de repente pues un niño le quita su trozo de tarta y la otra se cabrea a niveles épicos, o sea, se cabrea más que Hulk, y le mete la cabeza dentro de la tarta, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues bueno, pues te van dando a entender que esta chica tiene
desorden explosivo intermitente y que es incontrolable, que ella cualquier cosa que le molesta, pues digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre se ha oído el dicho, ¿no? De acción-reacción. Pues bueno, las reacciones de Lindy son desproporcionadas a lo que supuestamente le hacen. Entonces, bueno, pues los padres la meten a terapia. Luego vemos una escena muy parecida a lo de Pescadero en Terminator 2 con Sarah Connor, peleando con los médicos del hospital psiquiátrico. Vemos a Susan Sarandon de espaldas, contemplando a esta chica, y nos van contando pues más o menos su vida hasta que se hace adulta, ¿no? O sea, todo tipo de todo lo que la han metido, ¿no? O sea, la meten al ejército, pega a sus superiores, digamos que se mete a una especie de club de la lucha también, acaba partiendo mandíbulas. Vamos viendo cómo es su vida desde la adolescencia, bueno, cómo pega un doctor, ¿no? Cuando le intentan poner una inyección, etcétera, etcétera, ¿no? Y más o menos nos cuentan eso, ¿no? Y en cierto modo, pues ya vemos cierta exageración de cosas, ¿no? O sea, de cosas llevadas al extremo. Con lo cual la película ya te dice que el tono es muy parecido a lo que podría pasar en Atomic Blonde, ¿no? Un poco medio en coña, un poco graciosa la película, ¿no? Entonces, ya después de esa pequeña introducción, pues vemos a Kate Beckinsale de rubia, como si fuera, como he dicho, igual que Lucy, igual que el personaje que interpreta Charlize Theron. Que si no recuerdo mal se llama Lorraine, o sea, igual que Lucy, igual que Lorraine, pues de rubia. La vemos de rubia. Y la tía, pues bueno, parece que quiere ir a una cita. Entonces, ocurren dos cosas curiosas. La primera es que lleva una especie de pulsera con un interruptor un poco camuflado, ¿no? Digamos como una especie de pulsera un poco camuflada, aunque no tanto, porque luego tiene un interruptor que se supone que le da descargas eléctricas para controlar esos impulsos, como he dicho, explosivos, esos impulsos agresivos. Entonces la tía tiene una cita con un tío aparentemente normal que se llama Justin en un restaurante, ¿no? Al principio no quiere ir, la chica dice, bueno, yo no voy porque seguramente ni el tío me guste ni nada y encima la voy a liar, ¿no? Ese es el pensamiento que ella tiene en su cabeza. Entonces ella coge y tira para atrás. Y hay un momento en el que ella, mientras está en la calle pensando si va o no va, pues ve a un tío que está maltratando o hablando de manera despectiva o más bien despreciativa hacia una mujer que trabaja como aparcacoches o algo así, ¿no? Entonces la habla de la manera y a ella le viene esos pensamientos de ir a la cabeza y entonces vemos lo que ella imagina que le haría, ¿no? Entonces después de eso, posteriormente, pues bueno, llegamos al restaurante, ella entra, digamos que el tío no la trae de primeras y quiere irse, ¿no? Y el otro como que le dice, pues bueno, ya que estás aquí, podrías quedarte y tal, ¿no? Y bueno, al final a la fuerza se acaba quedando, ¿no? Entonces viene una camarera y bueno, se ponen a pedir la carta y la otra le empieza como a vacilar al tío, ¿no? Y la otra se irrita, ¿no? Agarra un cuchillo con fuerza y vemos lo que otra vez le haría Lindy, ¿no? Y al final todo queda en nada hasta que en un momento que ella entra al baño, pues
escucha a la otra diciendo, pues mira cómo le he vacilado, mira cómo me he reído de él, mira cómo me he reído de este cliente, y bueno, pues le pega, le da una soberana paliza, ¿no? Y se va. Entonces, bueno, pues posteriormente pues vemos que Justin de alguna manera la sigue y pues casi es como un amor a primera vista, ¿no? Y entonces se van a donde vive Lindy y bueno, y se lían y tienen ahí unas escenas no muy explícitas, pero queda a entender que tienen relaciones y demás, ¿no? Entonces, posteriormente, o sea, en medio de esas escenas sexuales que se supone que Kate Beckinsale no quiere dar a nadie, y sobre todo que no quiere darle mala imagen a su hija, pues resulta que, pues bueno, la vemos con poca ropa y simulando que hace el acto sexual y bueno, aparte de eso, pues vemos que tiene como una especie de chaleco con electrodos que va acompañado de ese llavero o de esa pulsera con ese pulsador que es el que le metía las descargas para controlar sus impulsos. Bueno, ella se lo quita, nos meten a modo de coña de gracia lo que podría pasar en el lado malo si la cosa se fuera de madre, o sea que digamos que lo acabaría matando sin querer al pobre Justin. Y entonces Justin como digamos prenovio perfecto, le trae el desayuno y le dice que tiene que ir a trabajar, que le han llamado y que tiene una llamada, pero que luego vuelve y que le prepara la cena, ¿no? Entonces el tío desaparece, no aparece por ninguna parte y Lindy está jodida, ¿no? Está jodida porque dice, joder, para una vez que todo sale bien y encima el tío me gusta, pues resulta que desaparece. Entonces Lindy se pone a investigar qué es lo que ha ocurrido con su novio, ¿no? Y luego ya a partir de ahí todo es más desproporcionado o más, o sea, sería un poco todo muy Fast and Furious, o sea, muy pomposo, muy tal, porque la tía lo primero que hace es que va a la casa del otro, se lleva un McLaren, se pone a vacilar a la policía. Luego hay un policía que no sabemos, que al policía le gusta a ella, por lo visto, que es el detective Nevin, que tiene una compañera que es perdón, me he equivocado. Bueno, el detective se llama el detective Vicarios y su compañera es la detective Nevin, ¿no? Que son dos personajes que son como antagonistas de sí mismos, ¿no? Porque son compañeros, pero cada uno defiende una cosa bien distinta. O la otra es como que quiere acción y le gusta joder a la gente, o sea, tomando el cliché de típico policía toca narices, y el otro es como el poli bueno, padre de familia y además como un poco más condescendiente, ¿no? Luego tenemos, como digo, a Susan Sarandon, que al final de la película aparece, o sea, la vemos de espaldas en las primeras escenas y que algo tiene que ver con él. Y luego tenemos luego tenemos que Lindy tiene un amigo, bueno, ya casi como un amigo, casi como un miembro de la familia, que es el psiquiatra, ¿no? Que bueno, que se supone que le da terapia y es el que ha construido este chaleco, ¿no? Con este interruptor que le ayuda a controlar sus impulsos, ¿no? Y es una consulta muy particular, la verdad. Pero muy particular. Porque las escenas sí, ahí sí que es sarcástica, ahí sí que es graciosa, ahí sí que es está bien, ¿no? Tiene escenas de humor negro bastante graciosas. El problema porque no quiero entrar en más spoilers, ya simplemente os digo que la película luego se convierte en una película como de venganza, ¿no?
que ella va a la caza del asesino de su novio Justin. Y bueno, la historia es eso, ¿no? Al final se convierte en una historia de venganza donde hay muchos golpes, muchas peleas, muchas historias. Y me hace gracia que ella, como decía, ¿no? Que en Underworld, pues como que la tenían, la hacían ir muy ajustada, ¿no? Y bueno, quitando la chaqueta y la camiseta de tirantes, pues prácticamente iría casi igual que como iba de Celine, ¿no? Que es lo que más me chocó. Aparte de decir que la película en sí no trata ni siquiera de lo, o sea, no profundiza absolutamente nada en los traumas de esta, o sea, de esta chica, de Lindy, ¿no? Y como digo yo, a pesar de los esfuerzos promocionales de la plataforma, como el impacto que pueda generar, es una película que nace con vocación de ser el inicio de una franquicia. Y de hecho es que ni lo disimula, ¿no? Y podríamos llegar a acordarnos de John Wick en ciertos momentos, o de Crank, Veneno en la Sangre, que es lo que más puede acercarse a Joel, ¿no? Lo único que aquí es una mujer cabreada buscando venganza en lugar de un hombre. Y como digo, Hollywood todavía no ha explorado lo suficiente con esa acción. Y como digo, es una película que es contundente, pero también bastante genérica. Y yo creo que ese género lo explotó muy bien Luc Besson. Con Nikita Dura de Matar. Yo creo que es el camino a seguir de todas estas mujeres, ¿no? Yo creo que Viuda Negra, todos estos personajes femeninos duros, como era Alice en Resident Evil, al final lo que se inspiran es en esa mujer dura, ¿no? Que era Nikita Dura de Matar, película de Luc Besson, ¿no? Pero si habláramos, o sea, si me extendiera al cine, más en general, como digo, en este género, como dije en la review que hice de Viuda Negra, yo creo que Ultraviolet es mucho mejor película que Viuda Negra. Yo creo que Ultraviolet es mucho mejor que Joel incluso, y no porque sea una película de esta actriz, ¿no? Sino porque son películas que se inspiran en buscar una heroína femenina, o sea, una mujer dura, una especie de Sarah Connor, ¿no? Una mujer que sea guapa, que sea atractiva, que sea dura, y que a la hora de pegar hostias pues las pega igual que un tío, ¿no? Eso es lo que se busca en este tipo de películas, ¿no? Pero la película, la verdad es que deja bastante que desear, porque como digo, recuerda esas películas. O sea, en Atomic Blonde pues vemos a una tía dura, ¿no? Como en Lorraine, que es un espía ruso, ¿no? Y que, bueno, se las apaña, tiene peleas muy fuertes, ¿no? En Viuda Negra también, en esta cinta, solo que los protagonistas, o sea, no son mujeres contra hombres, sino que son mujeres contra mujeres, ¿no? Y como digo yo, precisamente por eso es donde Joel empieza a resultar demasiado familiar, ¿no? Porque ya que antes había algo de estimulante en esos incontrolables arrebatos de violencia, luego se convierte más en una excusa para poder repartir estopa de lo lindo, ya que es algo que la película tenga especial interés por explorar, ¿no? Y como digo, si no fue, no sé, quizá donde sí está algo más inspirada la película en su intento de dar algo más de fondo al personaje, sería ya
por esos pequeños chispazos de humor, por esas visiones que tiene destrozando gente antes de llegar a hacerlo realmente, o porque sus acciones no dejan de estar guiadas por un componente emocional hasta entonces inexistente para ella, ¿no? Entonces, como digo, es una película que tiene humor, que tiene cosas graciosas, que tal, que no es una película que te puedas tomar en serio porque el tema de los traumas lo toca muy por encima, que te puedo recordar a películas, como he dicho, como las de Lucy o Atomic Blonde, sobre todo más Atomic Blonde por el humor, por el sarcasmo, por ciertas escenas que tienen gracia, ¿no? Y al final, pues eso, una película que tiene toques, ¿no? También la manera de vestir de ella, un poco ochentera, con esa chaqueta, ¿no? Y la camiseta de tirantes, ¿no? También la forma de vestir, o sea, muy fashion y demás. Pero como digo, es una película que me decepciona porque esperaba otra cosa, pero que también digo, pues bueno, estamos ante la típica película blockbuster de fin de semana para pasártelo bien, para ver y disfrutar, sin buscar ningún mensaje en el fondo, aunque hay alguno, ¿no? Algún mensaje de que las mujeres no necesitan de nadie, que hay mujeres fuertes en el mundo y demás, pero deja bastante que desear porque su propuesta básicamente la hemos visto en otros títulos, en otras cintas, ¿no? Ahora sí, si me preguntáis, ¿es recomendable? Sí, perfectamente, es una película que podéis ver todo el mundo y que es una película que bueno, que está ahí y que os puede entretener. Ahora, que si esperáis que sea una película como por ejemplo la película coreana de Villa Inés, olvidaos porque no, o sea, no tiene nada que ver. Y las escenas de acción, incluso dentro de lo que es el contexto, son bastante genéricas. O sea, por ejemplo, tiene una pelea ahí tipo el Club de la Lucha con dos tíos que con un poquito de sangre y demás, ¿no? Es que me recuerda, por ejemplo, en este papel, pues me recuerda a la que hizo la precuela, ¿no? Rona Mitra, ¿no? Que hizo aquella de Doomsday, ¿no? De tipa dura también, ¿no? O sea, es como que no terminan de encajar en su papel, o que el guión está tan mal hecho que ellas hacen lo que pueden con lo que les dan, ¿no? Y se nota esa carencia. Y bueno, pues yo me esperaba otra cosa, la verdad, sinceramente, pero como digo, es una película para fin de semana, es una película recomendable, tiene acción, tiene humor negro, tiene sarcasmo, tiene escenas graciosas, pero es una película loca, frenética, donde no te da tiempo a tener empatía. O sea, quizá el momento en el que muere, ¿no? Su novio Justin, ¿no? Que ahí te puede coger un poco desprevenido y tener ese enfoque emocional, pero quitando eso, la película es de absoluta coña, o sea, de pura guasa, un poco fantástica en el sentido de que tiene momentos, como digo, de estos de a todo gas, ¿no? De fuera del lugar, ¿no? Y demás, y por lo demás, como digo, ella da lo que la película o lo que el guión da de sí, o sea, porque tampoco, no voy a echar la culpa a la actriz, pero me sorprende que coja este papel cuando se contradice con sus declaraciones acerca de que no quería seguir con la saga Underworld. Bueno, de todas formas, para mí la saga Underworld, después de Guerras de Sangre, ya cuando sacan el tema de la hija, quitan al novio este que tenía Licántropo, lo dan por muerto y demás, ya habían enterrado la saga. O sea, no hacía falta ni que ella dijera no, porque es que no me gustaba el traje o me veía muy sexualizada. Vamos, yo creo que en Underworld 2 también tienes escenas similares a la que tienes aquí con el otro actor que hace de Justin, ¿no? O sea, quiero decir, es un poco
o sea, Jai Courtney, ¿no? Entonces es un poco como decir, no sé. De todas formas, esta película que como he dicho, ni siquiera he dado la ficha técnica y que voy a pasar a dar para concluir este vídeo. Bueno, pues la película está dirigida por Tanya Wessler, que había hecho una película más o menos conocida que se llama Histeria, co-dirigida con Scott Watcha, producida por David Bernardi, Sherry Clark, Robert Van Norden, Les Whedon y Jared Lener, protagonista con Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Laverne Cox, Stalin Tucci y Jack Courtney, y un pequeño cameo que hace Susan Sarandon en la película. La música a cargo de Dominic Lewis, está producida para Millennium Media, Booster Sharp Productions, Campbell Gruen Films y Electric Films. Está distribuida por Amazon Studios. La película fue lanzada el 23 de julio del 2021. Tiene 91 minutos, se hizo en Estados Unidos y el lenguaje es en inglés. Simplemente decir que la crítica ha dado un 5 raspado, por lo menos en Rotten Tomatoes, y bueno, como digo, no es una película que digas es la leche. Esta película la volvería a ver una segunda vez, no. Es un consumible para un fin de semana, para un día como hoy, sí, domingo me refiero, porque este vídeo se está grabando en domingo, pero no va más allá y es una película con muchos clichés y que recuerda a otras cintas. Aún así, la participación de Kim Beckinsale, pues digamos que le da un poquito de altura a esta cinta, que si hubiera sido con otra actriz, pues a lo mejor hubiera pasado totalmente desapercibida. Y bueno, esa es la crítica de esta película y bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de información sobre todo. Como digo, la tenéis disponible en Amazon Prime Video y podéis dejar vuestros comentarios en la caja de descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.